Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buen día, tengan todos ustedes, gracias por seguir sintonizando esta estación. Yo soy Amin Anchondo y me da mucho gusto saludarlos como cada lunes y jueves. Hoy es jueves, en punto de las 9 de la mañana. Les agradezco que nos sigan a través de redes, a los que están a través de redes sociales, de televisión, de radio, en el live que estoy prendiendo en este momento de Instagram. Acuérdense que pueden participar marcando el 614-432-3003. Ahí pueden mandar sus WhatsApps. Casi siempre se me olvida decir el número, pero ustedes saben que son bienvenidos sus mensajitos para este debate. Acuérdense que este es de los únicos programas que van a escuchar que no reciben ningún pago de ningún tipo de gobierno, de ningún color, de ningún partido político, de ningún político. O sea, aquí lo que se dice es totalmente libre y yo siempre he agradecido. Ya llevamos a esta estación más de 13 años al aire con breves interrupciones. Por ejemplo, cuando estuve de síndico, que no estuve en la radio porque no podía estar legalmente, pero 13 años ya, y le agradezco siempre al equipo administrativo, también al equipo de producción, que me dan toda la libertad del mundo de decir, hacer, invitar, opinar lo que yo quiera. Eso no es fácil de encontrar, no es fácil, y ese privilegio que tengo, pues lo quiero aprovechar para, pues, opinar lo que neta está sucediendo y lo que neta pienso y siento. Y al final, mi único deseo es que usted genere su propia opinión de los temas que aquí vayamos a tocar, ¿no? No incidir, sino que usted genere sus propias visiones y convicciones. Y bueno, una vez hecha la introducción que siempre hago, le doy la bienvenida te voy a presentar como Alex Batista, el Bati. Alex Batista, que es un gran amigo de hace muchos años. Yo creo que es uno de los perfiles jóvenes más preparados dentro del PAN, porque sí estás afiliado al PAN, ¿verdad? Sí, dentro del PAN y además con ya bastante carrera dentro del servicio público, así que me gusta mucho debatir con él y quise invitarlo el día de hoy. Bienvenido, Alex. Bueno, muchas gracias, Amin, la verdad estoy muy contento. Estoy muy contento desde hace pues buen rato, sabías de que tenía mis ganas de participar aquí en tu programa y pues nada, estoy muy contento, de verdad, estoy muy, muy emocionado. Pocas veces invito gente, casi siempre me aviento monólogos completitos, y casi no invito gente del servicio público, digo, protagonistas, digamos, del servicio público, porque a veces me hace bien aburrido, vienen y dicen lo mismo que dicen en todas las entrevistas. Pues prepárate porque viene recargado, viene con una visión juvenil. Exacto, güey. Está muy chido debatir de esa forma, pero tampoco es fácil encontrar jóvenes que puedan debatir de cualquier tema. Ayer, y les voy a platicar esto, ayer estaba en el avión, ya muy noche, en el aeropuerto, y le escribí a Bat y le dije, oye, ¿qué tema quieres hablar mañana? Y me puse como 400 temas diferentes. En tendencia. Yo sé, pero como 400 temas diferentes. Y le digo, bueno, está chido poder platicar con alguien que pueda hablar de esos 400 temas preparándose a las 12 de la noche, ¿no? Muy poquito, así que bienvenido. Muchas gracias, Amin, de verdad. Oye, muchas gracias. Y que vamos a empezar, ya se me olvidó con qué íbamos a empezar. Pero bueno, no podemos no hablar y justo me dio coraje porque el día que renunció Adán Augusto fue en el puente. No hubo programa el lunes por ser puente, entonces era el tema en ese momento que no lo pude desmenuzar en este momento, la renuncia no renuncia, ¿no? De Adán Augusto. Pero con eso de ahí se desprenden muchos temas que vamos a ir deshilando. Pero creo que mi única opinión sobre el tema de Adán Augusto y cosa que me dio gusto, valga la rima, es que cuando pasan cosas en este gobierno, por ejemplo, no me acuerdo, el tema de las aduanas con el huachicol fiscal, en el momento no hay reacción. Políticamente buscan como qué es lo correcto, ¿no? Y todo el mundo esperamos que reaccionen en ese momento y que corran las personas en ese momento y que todo pase en ese momento, pero si lo piensas así debería ser, ¿no? Pero si lo piensas políticamente, siempre se cuidan mucho del quién se queda con la victoria, ¿no? Si en ese momento toman decisiones, pues la victoria se la queda la oposición.
Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, pasa lo del huachicol fiscal, el director de aduanas ya no está director de aduanas. Pasa el tema de la barredora y mucho se hablaba de cuándo iban a sacar a Dan Augusto. Hoy ya no está Dan Augusto en la posición privilegiada que tenían. Yo creo que es de las posiciones más importantes que tiene ahorita el país, porque el Senado es el único que tiene una barrera de discusión en el legislativo actual, y él era el coordinador de Morena. Ya no lo es. Le quitan un gran poder, pero no fue en el momento, sino posterior. Mi mensaje aquí es, qué bueno que al menos Claudia, yo no hablo de la 4T ni hablo de Morena, pero al menos Claudia sí está tomando cartas en el asunto, corrigiendo las cosas que va detectando que están mal. Tardó, sí, pero se hizo. Claro. ¿Tú qué opinas de todo este show? Pues a ver, estamos hablando de posiblemente uno de los personajes políticos más relevantes de la política nacional en los últimos 7, 8 años. Sí, porque fue fue gobernador, secretario de Gobernación, mano derecha Andrés Manuel. O sea, el expresidente que pues, independientemente del sesgo, la opinión que tenía sobre él, al final de cuentas era una de las figuras políticas más importantes, más mediáticas, que mantenían la narrativa que los últimos 60, 70 años, y era su mano derecha. Dan Augusto realmente pues era considerado como él, como su hermano, en sus palabras, ¿no? Hasta hablaban igual. Sí, pues claro, o sea, creo que sí. Vienen de cuna. Trataban como que agarrar como que su misma estrategia, ¿no? Pero al final de cuentas era posiblemente el principal operador político o de los principales operadores políticos. Y al final de cuentas, después de que llega esta transición, llega la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que hay algunos roces notorios con la presidenta. Se puede ver, El primero fue cuando le patearon la... Ay, ¿qué era? ¿Qué tema era que ella quería que fuera? Ah, la de la reelección. Sí, el nepotismo y no reelección. Eso, que sí, se lo patearon para el 2020, para el 2030 y lo que ya para el 2027. Sí, justamente privilegiando un acuerdo que se tenía con el Verde, y me acuerdo que en esas circunstancias era la primera reforma propia de la misma presidenta que había salido de ella, porque ella heredó un plan C en donde la primera mitad la hizo López Obrador y la otra mitad la hizo ella, no le cambiaron ningún punto, ninguna coma, realmente hubo muy pocos cambios. Llega la primera reforma fuerte de la presidenta, que era el nepotismo y no reelección, y se la cambian. Ella la quería para el 2027, se la movieron para el 2030, privilegiando justamente el acuerdo con el Partido Verde, pero justamente los principales opositores fue Dan Augusto. Y luego recordemos otra discusión muy fuerte que hubo el año pasado sobre el presupuesto, en donde se pelearon Ricardo Monreal y se pelearon a Dan Augusto. Justamente a Dan Augusto denunciando que Ricardo Monreal, cuando era presidente de la Jucopo, decía que tenía muchos contratos ilícitos. Ah, ya, sí, me acordé. Y Ricardo Monreal le contestó de que a Dan Augusto también tenía varios trapitos sueltos, ¿no? Así que fue una confrontación pública en donde creo que... muy directa. Demasiado, y al final de cuentas creo que esto hablaba de un personaje con mucho ego, con mucha soberbia, y que incluso pues ya no respetaba las jerarquías, como tanto dicen los de Morena, de que no, con la presidenta todo, con el pueblo todo y demás. O sea, como que quebraba esto, y realmente era un personaje que realmente estaba haciendo mucho desbalance en el control político ahora dentro del sexenio de la presidenta. Y bueno, estaba leyendo varios artículos la otra vez en donde mencionaban pues especulaciones, ¿no? Teorías de la salida de Dan Augusto. Unos decían que era por el empoderamiento de la presidenta y era para poner un manotazo en la mesa y decir yo aquí ya mando. Eso era como que el primer mensaje que querían decir. El otro mensaje era sobre otras especulaciones de que López Obrador fue el que anunció la salida de su rancho en Palenque, ¿no? Oye, es bien chafa de la gente que dice eso, la neta, porque no hay ni un argumento. Exacto. Y Andrés Manuel, yo sí creo que Andrés Manuel está escondido, o sea, no escondido, sino ya se fue para allá y él sí dejó la política a la deriva. Yo sí creo eso. Justamente creo que al final de cuentas ninguna de esas versiones están correctas en mi punto de vista. Creo que fue realmente un hecho de un desgaste político dentro del personaje de Dan Augusto. O sea, le estaba pesando demasiado a la 4T el tema de la barredora, los temas de Dan Augusto per se, de que se le achacan de corrupción, etcétera. Ya era mucho el peso político, y si no hacían nada, pues el cargo de eso iba a ser a la presidenta, cosa que no quiere. Y creo que Claudia es mucho menos, digamos, receptiva a la crítica, por así decirlo. O sea, es mucho más estructurada y no le gusta tanto la crítica. A Andrés Manuel se le resbalaba por todos lados, ¿no?
pero Claudia no, y también siento que no permite mucho eso, ¿no? De, sí, claro. Conmigo la riegas y te vas. O sea, no, sí, claro. Y al final de cuentas, mucho el desgaste que tenía de ingobernabilidad dentro de su propio partido político eran por figuras que estaban muy cercanas a Adán Augusto López. Sí. Una de ellas es Noroña. Sí. O sea, Noroña cada rato la presidenta tenía que responder con él. Al final de cuentas como que se desesperaba y al final decía, pero ellos tienen que responder de sus propios actos. Por él. Pero es gente de Noroña. Vemos a Andrea Chávez, que creo que ahorita es tendencia por algunas cosas, por su fina cabellera. Ahorita hablamos de eso. Pero también Andrea Chávez, cuando estaba a su tiempo de las ambulancias, cuando estaba el tema de su familia en una avioneta de las Fuerzas Armadas. O sea, realmente gente cercana a él ya era un problema complicado para su movimiento y para la propia presidenta misma. Y para el discurso de Morena, ¿no? O sea, claro. El discurso de Morena que es de austeridad republicana, todo lo que eso conlleva, que luego se confunde mucho el tema de la austeridad republicana. Yo también odio el debate cuando hablan de que no, es que Claudia ya anda en una Suburban. Y es como, los ministros se compraron una Cherokee. Es como, güey, eso es totalmente intrascendente, claro. ¿no? Y luego aparte muchas veces viene la crítica desde el PAN, donde ves ahorita a los políticos actuales y traen más escoltas que la propia presidenta de la República y las suburbanas más nuevas que puedan existir en la vida. O sea, es como, entiendo el tema de la incongruencia del discurso, pero no va hacia allá el tema de la austeridad. Claro. Pero sí les pesa, ¿no? Y temas como los que estabas mencionando, pues claro que le pesan a una narrativa nacional de los excesos, de estar caminando en tierra. Vimos el regaño de la presidenta a los diputados de Baja California diciéndoles, bájense a la tierra, bájense de donde están. Y la presidenta hizo eso porque que unas horas antes hubo una manifestación muy fuerte antes de llegar al mitin en donde estaba planeado la presidenta. O sea, la incriminaron muchas personas ahí de Baja California, no me acuerdo muy bien el municipio, pero creo que de ahí viene el enojo de la presidenta, donde dice, a ver, pues yo vengo hasta acá, o sea, vengo toda esta gira y al final de cuentas lo único que necesito es de que calmen a la raza y ustedes andan aquí en primera fila buscando la foto. Lo dijo, estaba la gente diciéndome sus reclamos y del otro lado los diputados gritándome una foto. Entonces claro. Dice, vénganse a escuchar esto, ¿no? Cosa que se me hizo muy chido. Y se me hizo muy chido también el regaño. O sea, sí, qué claro. Bueno que se vea a la presidenta gritándoles de esa forma, ¿no? Fíjate que a mí también se me hizo... O sea, yo no comulgo con muchas cosas, pero trato de ver las cosas buenas. O sea, creo que esa crítica era necesaria. O sea, hubo una manifestación. Hubo una manifestación. Para todos los partidos y para todos los políticos del mundo. Y la dejaron sola. No quiero dejar el tema de Adán Augusto, pero volviendo al tema de Baja California. O sea, creo que al final de cuentas cuando la presidenta va a algunos lugares de gira... O a veces es para amenazar, y lo digo así con las palabras, porque se han dado casos en temas de gobiernos de la oposición en donde la presidenta llega y después pasa una polémica. Y hay en otros casos en donde gobiernos de Morena son para un jalón de orejas. O sea, no olvidemos de que Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, su ex esposo, pues está siendo investigado ahorita por la Fiscalía General de la República por vínculos con el crimen organizado, o sea, y creo que ya se le salió de las manos. O sea, creo que es un jalón de orejas. Y luego todavía ves a su estructura, a su equipo cercano de diputados locales, pues no sé, con esa inmadurez política, pues yo también estaría pues molesto. Y qué bueno que estén investigando esas cosas. A ver, cuando pasó lo de la barredora, lo he dicho aquí como 20 veces, esa carpeta o ese comentario pasó por el escritorio presidencial. Sí, claro. O sea, no hubo forma de que Claudia no autorizara la investigación de la barredora. ¿Por qué es esto? Con el puro hecho de la propia deportación, porque fue deportación, no fue el término cuando mandan delincuentes para allá, extradición. Fue una deportación, no una extradición. Y para que eso pase, fue un favor que se pidieron directamente los presidentes de este caso de Uruguay, creo, o Paraguay, no me acuerdo cuáles los dos, y México. O sea, la investigación de la barredora pasó por ahí, ¿no? Sí, claro. Ella sabía lo que iba a suceder y no sé qué vaya a suceder después, porque es muy probable que esto siga avanzando y que por eso hayan removido a Adán Augusto. Y el caso y lo ligo con lo del esposo de la gobernadora, ex esposo de la gobernadora de allá, pues son investigaciones que la propia 4T está haciendo hacia el interior de la 4T. No, claro. Cosa que es muy positiva, ¿no? No, claro. Digo, qué mal que salgan todas las cosas sucias, pero sabemos que existen. Lo malo es que antes se encubrían. Yo creo que sí, justamente incluso creo que esto va acorde a una noticia que salió el día de hoy donde detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco.
que es de Morena. No lo he visto. Justamente salió ahorita en la mañana, que era a través de un operativo, que era Omar García Harfuch. No sé bien la noticia, pero puedo intuir que es por un tema de vínculos con criminales. Ya lo que voy con esto es de que parece que en muchas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum es bien intencionada en algunos momentos de tener los vínculos que se tienen entre la clase política y los grupos criminales. Parece que en algunas ocasiones hace esto, pero hay un momento en donde hay una cloaca de corrupción tan fuerte que lo tengo que decir con todas las palabras, que viene especialmente del sexenio pasado. Sé que había mucho antes, pero que también sé que se originó mucho más también el sexenio pasado, y parece que la presidenta, a fin de poder proteger eso que hizo su antecesor, como que lo para. Y al final de todas maneras, sus buenas intenciones se dejan ahí en la mesa y se llegan en casos de nuevo como Adán Augusto. Llega su caso de enriquecimiento ilícito, que sus ranchos, y al final de cuentas, pues el tema más controversial, que era el tema de la barredora. Y como bien decía, al final de cuentas, el presidente López Obrador, en su tiempo, no hay caso de corrupción tan grande que el presidente no se dé cuenta en el momento. Así que o fueron permisivos o simplemente... pues no sé qué ha pasado, o sea, pero al final de cuentas el tema es la hipocresía, ¿no? Yo sí creo que, a ver, y lo estaba discutiendo hace poquito con un amigo, para mí son muy diferentes el gobierno de Andrés Manuel y el gobierno de Claudia. Claro. Me sí, parece totalmente. muchísimo mejor el gobierno de Claudia. No, de y Claudia como presidente, entiendo la parte ideológica de Andrés Manuel, y creo que al país le sirvió la parte ideológica en muchos sentidos, en otros nos fue mal, pero hubo uno que yo sí creo que, si Andrés Manuel no hubiera llegado a la presidencia, este país podría estar detonándose un conflicto social bastante fuerte, ¿no? Digo, no hablo de una revolución mexicana 2, pero sí un conflicto social muy fuerte, porque estaba contenido el salario mínimo, porque la pobreza no avanzaba, porque ya era insostenible mantener al país como estaba económicamente, ¿no? Vienen cambios estructurales fuertes, el tema del salario, el tema del laboral creo que fue el gran tema de Andrés Manuel. En cuestión de salario mínimo, de vacaciones, de quitar el outsourcing, de todas esas cosas que afectan mucho a la población. Y eso cambió la idea. Ahora, yo sí creo que Claudia es mucho más técnica. Digo, académicamente creo que es la mejor presidenta que hemos tenido en cuestión de preparación académica. Pero sí hay una drástica diferencia en cómo ver las cosas. Ahora, Claudia es mucho menos política. Siento que a Claudia le vale poquito más madre, digamos, y deténganme al alcalde tal porque ya lo cacharon haciendo algo, aunque eso le repercuta políticamente dentro de Morena. O sea, ya no tiene tanto ese sentido que Andrés Manuel sí lo tenía, ¿no? Que el deber ser es Sí, claro. O sea, mandar detener a un alcalde de tu propio partido, no sé cuántas veces se haya visto en la historia, pero no muchas, pues. No, ahora, Tequila es un pueblo, pero es un pueblo que se escucha mucho. No, y al final de cuentas es uno de los pueblos más visitados en el país. Exacto, o sea, es un pueblo muy, muy conocido, por así decirlo. Creo que al final de cuentas tenemos a una presidenta con alta popularidad, con alta aprobación, pero con un gobierno totalmente reprobado. Ah, por ti. No por mí. Hay justamente encuestas en El Financiero que han salido en donde en todos los aspectos de la vida pública más importantes, seguridad, más del 70% de la población se siente insegura en este país. Y también, tanto son encuestas del Financiero y son encuestas del INEGI. Pero, por ejemplo, a ver, es que sí, entiendo esa parte de la percepción de seguridad. Chihuahua ha aumentado la percepción de seguridad increíblemente, ¿eh? Sí, claro. Pero ves la gráfica, es increíble el aumento de la percepción de inseguridad, que es muy diferente a los datos ya duros de seguridad. De hecho, Chihuahua, justamente hace unos días salió la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, y Chihuahua salió en las mejores 20 ciudades mejor calificadas del país. O sea, en temas de efectividad del gobierno de su ciudad. Y en temas de percepción, Chihuahua también se encuentra dentro de estos rubros. ¿Hablas de Chihuahua Estado o Chihuahua municipio? Chihuahua municipio, porque el ENSU nada más es este municipio, pero justamente también el ENSIGE considera a Chihuahua como de los gobiernos más efectivos en temas de servicios públicos. A lo que voy, y trato de hacer esta analogía con el gobierno federal, no lo digo nada más por un tema de partidista. O sea, la presidenta popular ha bajado como 20% su popularidad de un año a otro. O sea, eso sí también es un foco rojo que hay que mencionarlo. Pero su tema del gobierno son gobiernos totalmente reprobados. O sea, lo mencionaba su gobierno. No lo digo nomás yo lo repruebo. Yo sí. Tú. Ahora quiero completamente. Quiero tus datos, pero Completamente. ¿Sí? A ver, seguridad,
Nosotros, o sea, López Obrador termina con más de 200,000 homicidios. Yo estoy hablando de este. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum de que hubo una disminución del 20-30% en homicidios, pero al final de cuentas hay un maquillaje dentro de los datos y cómo catalogan dentro de las fiscalías, porque el número de homicidios que ellos dicen dolosos que disminuye se reemplaza por el número de desaparecidos. Si tú sumas el total de los desaparecidos, el total... Sí, claro. Al número de homicidios, de todos modos hay una tendencia a la baja. Total. Hay 40 personas desaparecen al día en México. Uh-huh. No estoy diciendo que estemos en un lugar seguro. Y hubo un aumento del 20% dentro de este año con el gobierno de Claudia, ¿no? O sea, nada más digo que al final de cuentas, cómo tratan de jugar con los datos, y hay un antecedente dentro de su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México, que justamente hicieron lo mismo. O sea, movieron los homicidios dolosos y los catalogaron en otros lados. Así que en temas de seguridad estamos reprobados. Incluso se demuestra en el ENSU, en la percepción de inseguridad de la gente. La gente vio un aumento de inseguridad en este año, así que no tiene sentido cuando el gobierno federal te dice bajamos los homicidios, está más seguro el país, pero en las encuestas del mismo gobierno, del INEGI, dicen pero la gente se siente más insegura. Así que no tiene ningún sentido lógico, técnico, de decir bajan homicidios, pero la gente se siente más insegura. Sí, yo creo que ahí lo que está pasando, y de hecho lo ves en las gráficas, está subiendo temas como extorsión, como fraude, como delitos que a ver, esto sucede. Si atacas un delito, en este caso el narcotráfico, pues hay un efecto cucaracha, ¿no? Yo siempre he dicho, el delincuente no es como, no, pues ya se me acabó el changarro, ahora me voy a dedicar a trabajar de proveedor de la maquila. Pues no pasa eso, ¿no? Pero yo sí creo que al menos en el cuando pasó lo del el movimiento del sombrero y todo esto de Carlos Manzo, había como un detonante, ¿no? El polvorín que el PAN o que la oposición estaba esperando para una causa. Siento que se les fue de las manos esa causa, pero a los 3 días, ¿no? Pero el problema fue que yo les decía, bueno, van a hacer una protesta, ¿y cuál va a ser la petición de la propuesta? Y empezaron unos, renuncia a Claudia. Y luego le digo, a ver, y ahora sí pregunto para ti, ¿tú consideras que Harfuch está haciendo buen trabajo o no? Creo que creo que sí hay un cambio en papel, hay una estrategia y que, lo puedo decir abiertamente, comparto, que es totalmente distinta a la que se hizo el sexenio pasado, en papel. Harfuch creo que lo tratan de vender de más, porque creo que lo están tratando de candidatear. Le dicen el Batman. ¿Pero tú crees que está haciendo buena chamba o no? En papel creo que es una buena propuesta, pero creo que todavía no se ve. Creo que realmente son resultados todavía vacíos. O sea, ¿sí o no? No. No está haciendo buena chamba. No, es maquillaje. Yo sí creo que está haciendo buena chamba Harfuch. Y cuando pasó lo de la protesta esa, y decía, ¿qué van a exigir? Que renuncie Claudia, que renuncie Harfuch, cuando por primera vez en muchos años, te hablo 20 años, ¿no? Estamos viendo que hay una estrategia diferente en cuestión de seguridad. Siempre exigimos inteligencia, ¿no? Todo el mundo llegaba aquí, es que necesitamos más inteligencia. Creo que estamos viendo inteligencia. O sea, no hemos visto ataques directos y confrontaciones como las que se daban antes. Y hemos visto mucho más detenciones. Y hemos visto mucho más deportaciones. Extradiciones. Y hemos visto que desactivan células delictivas. Y vemos que resuelven casos muy rápido en ciertos casos muy importantes, ¿no? Antes no se daba esto. Pero no eso para mí sí es positivo, pues. No, lleva claro. un año. No, claro. O sea, creo que hay cosas positivas en las cuales con toda honestidad te puedo decir, ha cambiado, hay una mejora, pero también creo que no se puede entender la política interna del país sin la política externa, sin nuestros vecinos, ¿no? O sea, porque mucha de estas detenciones, de los casos de corrupción más grandes que se han dado en el país, como el tema del huachicol fiscal, se dieron y sin especulaciones por una presión extranjera, por una presión de Estados Unidos. El huachicol fiscal, ese huachicol venía de Estados Unidos. Ese barco venía de Estados Unidos. No, claro. A ver, yo tampoco estoy defendiendo simplemente por señalar lo que está mal aquí. O sea, entiendo la parte de Trump está presionando a México para que mejore su seguridad. O sea, no puede existir un vendedor sin un comprador. O sea, estoy completamente de acuerdo. Sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, pero al final de cuentas, este caso nos hubiera dado la luz, porque incluso me acuerdo en los debates presidenciales en donde Xóchitl le decía a Claudia, pero tú defiendes
esta persona que te financia dentro de las campañas de Morena desde hace mucho tiempo y es el principal responsable, el huachicol fiscal. Y Claudia decía, presenta pruebas, presenta tus denuncias. ¿Ya decía huachicol fiscal? Sí, decía huachicol fiscal, o sea, lo decían los debates presidenciales. Claro. Y al final de cuentas lo demeritaba Claudia y un año después, pues ya en gobernante, pues resultó que sí. Y al final de cuentas es un caso de corrupción que no hubiera salido si no hubiera sido por la presión de Estados Unidos. Y vuelvo con el tema de Adán Augusto. Adán Augusto hace su salida dentro de la coordinación del Senado no por una presión de la presidenta, sino por todo el desgaste político y de corrupción, el enriquecimiento ilícito que tenía, el desgaste político que tenía con los grupos y todavía su falta de aclaración dentro del grupo de la barredora. Y ese yo creo que es el problema principal. Yo coincido contigo completamente en este caso del porqué de Adán Augusto, ¿eh? O sea, ahí sí estoy de acuerdo que es una presión política que tiene su origen en todas estos fallas, defectos, corruptelas, todo como lo quieras mencionar, que ha tenido Adán Augusto en estos haberes de 7 años ya que lleva en el poder, más cuando fue gobernador, ¿no? Porque la barredora viene de allá. Vamos al único corte comercial que vamos a tener, porque esta plática está bastante buena. Regresamos. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales. 8 estaciones de radio ubicadas en Chihuahua, Madera, Delicias, Sabinas, Coahuila, Cuauhtémoc, Televisión, www.antenatele.com.mx. Además, portal informativo www.vozenred.com y su versión en revista impresa cada mes. Somos GRD, el grupo multimedia del estado. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo.
Ya estamos de regreso. Se pone mucho mejor los cortes comerciales. Es más, debemos de tener una cámara aquí que grabara todo lo que se habla en los cortes, pero de todos los programas. Porque ahí sí ahí sí hablamos las cosas. No se crean, no. Lo hablamos directo, nada más hay cosas como más delicadas que no las puedes decir si no tienes completamente pues el conocimiento puro en la mano, ¿no? Y pues nosotros a través de notas periodísticas, información, ahorita estábamos debatiendo cosas ya de nerds que son los microdatos del INEGI. De la ENSU. Cosa, ¿no? Exacto, los microdatos de la ENSU. Pero son temas muy importantes porque estas encuestas que se hacen, que van a tu casa y te preguntan, oye, ¿se ha sentido insegura, sí o no? Luego, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a Samuel, el gobernador de Nuevo León, que decía, es que la encuesta de la ENSU te preguntan, ¿usted ha sido víctima de un delito, sí o no? Y si tú respondes nada más esas dos opciones, ¿no? Luego cuando te preguntas sí, ya no te preguntan qué delito. Pero escuché a Samuel que decía, hicimos una prueba y preguntamos la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de delito ha cometido usted? O ha estado siendo víctima. Y hay respuestas como, no, es que le hacen bullying a mi hijo, es que mi vecina no me pagó la tanda. Y entonces empiezan una serie de elementos que dicen no son delitos como tal. Entonces, pues claro, si la pregunta es únicamente esa y hay un desconocimiento de la población entre qué es un delito, qué es una falta administrativa, qué no es, o sea, algo que se pueda constituir. Por ejemplo, ni siquiera le entramos a ese tema, o sea, también parte de lo que hablábamos, el tema del nepotismo famoso o de las redes de tráfico de influencias que hay para contratar gente en los gobiernos, tristemente no constituyen un delito, güey. Porque no es que el caso, por ejemplo, de Juárez con la esposa de Cruz Pérez Cuellar, ella no trabaja en gobierno, ¿no? Es presidenta honoraria, más no dirige una institución, entonces no conforma un delito. Y tampoco aquí que luego le culpa Cruz Pérez Cuellar a Daniela Álvarez de tener a su familia en diferentes posiciones gubernamentales, tampoco configuran un delito porque no lo hay, pues. O sea, porque no es jefa directa, porque puede que esas personas hayan entrado a trabajar antes que Daniela sea presidenta del partido. Y además hay veces que eres hijo de una familia que toda la vida se ha dedicado al servicio público y no tendría por qué configurarse un delito porque tú trabajas y de repente subes de nivel jerárquico, ¿no? Entonces, hay temas que no se configuran, pero eso es un conocimiento muy técnico. Entonces, hay preguntas como esa que de si ha sido víctima o no de un delito que pedía Samuel en ese video que pues, se cambiara la forma en la que se pregunta para que se pudiera entender más sencillo, ¿no? Y creo que, o sea, este tema es muy interesante, y más porque en México se pudiera decir que hay tanta informalidad dentro de la investigación de los delitos. O sea, según la INVIPE, 9 de cada 10 delitos que ocurren no se investigan. Sí. Y los que se investigan no se sancionan, y las puertas giratorias. Así es. O sea, hay 33 millones de delitos que ocurren en el país, y de esos 33 millones de delitos, al final de cuentas, nada más el 10%. No, según yo, como el 10% se denuncian, así es. Que se denuncian, el 90% no trasciende, o sea, no se genera una carpeta de investigación que se judicialice. Y dentro de lo judicial, imagínate ya todo lo demás, sí, ¿no? Para que se 90% son no denunciados y solamente el 9.6 son los que se denuncian. Exacto, o sea, la gente ni siquiera va a decir, oye, me hicieron esto. Y la mayoría de los delitos son de fuero común, o sea, de que un robo, No, violencia familiar. Chihuahua tiene problemas súper serios en cuestión social, o sea, violencia intrafamiliar, violaciones, incluso intrafamiliares, suicidio, todas esas cosas. Así es. Tenemos un problema muy serio en Chihuahua. Y que justamente por esos temas del foro común, desgraciadamente, por una de las cosas que ahorita estábamos hablando, que se confiaba en la estrategia de seguridad de Harfuch, en papel me gustaba porque justamente hablaba del municipalismo, hablaba de fortalecimiento de las policías municipales, pero bueno, voy a hacer el discurso del guión, ¿no? De que al final de cuentas cada vez hay menos apoyos a los municipios, Fortasec, Fortamun, lo quitan, y al final de cuentas sí hay muchas investigaciones en donde la Guardia Nacional choca con puras detenciones de fuero común cuando ellos son responsables de las detenciones que se deberían de hacer los videos de en fuero ayer, federal. ¿No los viste de la Guardia Nacional entrando a robar una casa?
No lo he visto. Gente, la Guardia Nacional entró a robar a una casa y quedó videograbado todo. Ayer estaba en Twitter en la noche. No en Twitter, ¿en dónde lo vi? Ay, no sé en qué red social lo vi, pero está muy cañón esos videos. O sea, creo que le debieron de haber preguntado hoy en la mañana a la presidenta. No sé si sí o no, pero sí hay un tema bien cañón de eso. Lo Sí, que claro. sí yo no estoy de acuerdo es cuando dicen que es que la federación no manda dinero. Eso es lo más falso del mundo. O sea, si escucha usted a un político chihuahuense diciendo es que la federación nos dejó de mandar dinero, es total y radicalmente falso. Lo que sucede ahora es que ya no mandan los mismos esquemas que usaban antes de aportaciones. El Fortaseg, el Fortamun, todos estos programas eran programas del gobierno, como lo fue Solidaridad en la época de Gortari, como lo fue muchos otros que han cambiado de nombre o han cambiado de forma. Cambió ese programa de gobierno, ¿no? Entró la 4T, ya no hay ese programa de gobierno, hay otros programas gubernamentales, pero las participaciones federales han incrementado increíblemente. O sea, muchísimo. Porque el gobierno federal del último año de Peña Nieto al 2026 exactamente duplicó los ingresos, duplicó la recaudación. Y eso hizo que las participaciones federales que llegan al estado de Chihuahua y a todos los estados se duplicaran. A ver, creo que lo que debería aportar al gobierno no son favores. O sea, no deberíamos de dar las gracias de que, por lo que en ley está, te debo agradecer a ti 4T o a ti partido en turno por lo que me das. Pero si no debes de agradecer, tampoco puedes exigir, porque se te da que es la ley, lo que dice la ley. No. Y aquí es donde totalmente no coincido. O sea, Chihuahua, según la PIBE, según la encuesta de Producto Interno Bruto por entidad federativa, entre 2018 y 2024, Chihuahua creció 9.1% en términos reales. Mientras la economía nacional, desde que entró López Obrador, fue el crecimiento del 4.9%. O sea, nosotros estamos en el top 5 de estados que más crecieron en esos últimos 7 años. O sea, y aquí el tema no es de lo que nos dan, porque casi nos dan un 4%. En 2025, Chihuahua no creció, decreció. No, pero justamente fue por el tema de los problemas que se tuvo con Estados Unidos, por los temas de exportaciones. Por muchas cosas. Sí, claro. Son cosas que no controla el gobierno. Pues. Pero y no fue nada más Chihuahua. O sea, al final de cuentas fue la mayor parte del país que justamente fue por este tema las exportaciones. Pero hubo una alza de Chihuahua. Si no hubiera sido por este último año, Chihuahua sería en alza. Aquí te voy a revertir. México creció el 0.7%, cosa que es un crecimiento muy bajo. Pero estábamos esperando al inicio de año una recesión, literalmente. Crecimos al 0.7% y fue gracias a que el 2025 fue el año que más ha exportado el país. No, pero y Chihuahua es de los estados que más exporta. En el último trimestre fue de los que más. Chihuahua creció, te digo, en los últimos 7 años 9.1%, y lo digo con la última encuesta trimestral que sacó el PIBE. Y a ver, Chihuahua, y lo relaciono con esto, o sea, del gasto federal. El PIBE. ¿Qué es el PIBE? El producto. Es una encuesta del INEGI, que es Producto Interno Bruto por entidad federativa. Ya. Y Chihuahua. Lo había escuchado abreviado. De gasto federalizado, Chihuahua nada más recibe el 2.87%, pero según lo que aporta, es el 4% del PIB nacional. Así que, obviamente, pues si nos ponemos en comparación, pues nosotros deberíamos de recibir igual que Veracruz, que tiene menor PIB, igual que Puebla, que tiene menor PIB, igual que Chiapas, que tiene menor PIB. O sea, Guanajuato, que es un estado similar, aporta 4.62% al PIB y recibe más de 111 mil millones de pesos, mientras nada más nosotros recibimos 80 mil millones de pesos. O sea, creo que al final de cuentas el discurso... ¿Nunca vas a decir eso en Juárez porque se van a enojar? Porque esa es la pelea por la que nos odian a Chihuahua. No, claro, y Juárez es el municipio que más recibe para su presupuesto municipal, y que al ver es totalmente justificable por el tema de gente y demás, pero cuando dice... O sea, ¿tú no le crees a Cruz Pérez Cuellar cuando dice que tiene poquito dinero? No, Juárez es el municipio que más recibe de presupuesto municipal, o sea, que justa razón por el tema de población, por el tema económico que da, etcétera. Pero lo que voy también con esto es de que Chihuahua tiene pues muchos retos, pero al final de cuentas no se lo debemos de agradecer a la federación. No es justo lo que nos da cuando nosotros aportamos más. Yo no hablé de agradecer, yo dije que no dijeran que no hay lana federal. Y ese es mi tema. Porque es el doble de lana federal la que recibimos de hace 6 años para acá. El doble. Nosotros aportamos más de lo que recibimos. Y te lo digo... Sí, pero son dos formas de ver las cosas. Yo digo porque siempre dicen, es que la federación ha mandado dinero. Y es como...
se duplicó. O sea, ese discurso no aplica, pues. Y a ver, también la encuesta de censos económicos ubican a Chihuahua como el segundo estado con mayor formalidad laboral en el país. Que a ver, que yo sé que es mucho por la industria manufacturera, pero al final de cuentas también tiene que haber una disciplina y una relación gobierno y sector privado. O sea, Chihuahua hace su chamba en el tema económico. Chihuahua es el cuarto estado que más da en nómina o que tiene mejores sueldos en el país. O sea, Chihuahua tiene que dar, o sea, sí hace su chamba en el tema económico y no recibe lo justo. O sea, sí estoy completamente de acuerdo. O sea, tú lo que quieres es que cambien el pacto fiscal. Sí, claro. O sea, creo que debe haber. Pero no es un problema de que alguien en la cabeza está decidiendo no mandar. ¿Estás de acuerdo? Creo que incluso en muchas ocasiones, las participaciones federales son las que vienen ya etiquetadas, ¿no? No. Son las de libre disposición. Y las aportaciones son las que vienen etiquetadas. En muchos casos, y se han dado reportajes, que las aportaciones federales son condicionadas políticamente y que a veces no se entregan en la última parte fiscal. Antes estaban politizadas porque antes los diputados tenían que bajar del ramo 33, no sé si te acuerdas, ir a pedir y llorar y rogar que la federación mandara de ese ramo. Ya no existen esos esquemas. Y yo lo digo que luego incluso amigos míos estuvieron ahí metidos con el tema de los moches a los diputados. ¿No te acuerdas de esos temas, no? Los moches a los diputados, donde les daban un porcentaje de lo que bajaban de recursos. Cambió ese esquema. Pero así como pues, electoralmente ganó otro esquema, cambió esas formas de mover la lana. Lo que sí es que ahora recibimos el doble por la vía de las participaciones. Pero eso, o sea, de que hay lana y lana. Y también creo que al final de cuentas es una caja china el decir que recibe el doble, porque al final de cuentas se juegan con los datos. Hubo un aumento del 45% de inflación dentro del gobierno de López Obrador. 45% en el 2018 hubo un crecimiento del 45% de la inflación. Cuando Morena dice, incrementamos, hicimos el doble, bueno, pero económicamente no nos fue tan bien. Pero ese tema, o sea, ahorita hay 20 billones de deuda, crecimos 10 billones de deuda pública. ¿Y cuánto crecimos en recaudación? ¿En recaudación federal? Sí. Pues no sé. El doble. No sé, justamente. Y justo me peleo con muchos los panistas porque les digo, cuando hablen de la deuda, si lo van a hablar en términos netos, que tú me estás hablando de billones de pesos, digan también que se recaudó el doble. Porque la deuda en el país, en todos los países del mundo, se mide por porcentaje del PIB. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a pedir un crédito, lo primero que te preguntan es cuánto ganas, ¿no? Y ahora sí se duplicó la deuda porque se duplicó el ingreso. Y es normal en política. Chihuahua, por ejemplo, y yo se lo aplaudo al gobierno de Maru Campos, que ha tenido una muy buena manejo de temas financieros. Se redujo la deuda. Este último presupuesto, ¿cómo se llama? Sí, este último presupuesto que aprobaron trae una deuda de 3,000 millones. ¿Por qué? Porque dice, a ver, si yo bajé la deuda, ningún político quiere, digamos, o se aguanta el hecho de decir, bueno, el siguiente va a tener mucha lana, ¿no? Todos quieren, ya la bajé 3,000, pues le subo 3,000 para yo poder ejercer esos 3,000, ¿me explico? Eso pasó con el gobierno de Andrés Manuel. Bajaron la deuda y el último año pidieron 5 billones de pesos, ¿no? De esa deuda que hablas. ¿Por qué? Porque se había bajado. Hoy la deuda bajó. Este año está presupuestado que baje al 49% del PIB. Está en 52% del PIB. ¿Por qué? Porque se recauda más. ¿Me explico? Mira, a mí se me hace, o sea, te digo, creo que al final de cuentas, en muchas ocasiones, incluso esta semana salió de que hubo un aumento dentro de la inversión extranjera directa que se hizo al país, pero a mí se me hace muy complicado escuchar ese tipo de noticias porque justamente la semana pasada la deuda creció más de 500,000 millones de pesos en un solo mes. Hacienda reportó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público aumentó 508,000 millones de pesos en un solo mes. O sea, esto equivale... Sí, sí, en enero. Equivale a un Tren Maya, equivale a 16,400 millones de pesos al día. Los gobiernos piden lana al principio del año. ¿Cuántos créditos no ha pedido el gobierno actual del estado que son pagaderos en el mismo año? No, claro. Porque es que es muy normal ese tema financiero. Pero si lo ves ya el dato macro, debemos menos, güey.
Menos como crecimos porcentaje del 10 PIB. billones de pesos porque solo en términos netos. solo 7 años. Y te pregunto a ti, Bati, ¿cuánto recaudamos ahora? En noviembre estamos en 18.26 billones de pesos y un mes después subió a 18.77 billones de pesos. Y bueno, si el argumento es nosotros recaudamos más porque al final de cuentas no se materializa estas recaudaciones. A ver, ahorita, y según el presupuesto de ingresos que se tuvo la vez pasada, realmente estamos 2-1. O sea, nosotros estamos dedicando más para el pago de la deuda a comparación de lo que se le está dedicando en infraestructura, en un plan de infraestructura real. O sea, estamos dedicando el doble, que es casi un millón y medio, 2 billones de pesos para pagar deuda, cuando tenemos nada más 900 millones para infraestructura. Así que no digo que esté bien, eso es lo que digo. Pero eso pasa en todos los gobiernos, también los panistas, ¿eh? No, eso no, incluso el gobierno que estaba antes de López Obrador, o sea, sí era el 2-1 más infraestructura y el otro era el pago de la deuda. Eso te lo puedo decir incluso también con datos del INEGI. Llevamos en niveles de porcentaje de deuda el mismo tiempo, o sea, en el mismo porcentaje de deuda mucho tiempo. O sea, México nunca... No. ¿Sí? Aumentamos 10 billones de pesos en estos últimos 7 años. No lo ves en términos netos. Velo en porcentaje del PIB. Es que así es como se miden todos los países. Y lo digo en deuda histórica. O sea, ¿cuánto hemos crecido también en el PIB en los últimos años? O sea, no hemos alcanzado ni el 2%. Bajo, claro. No hemos crecido ni el 2%. Muy bajo. Ahora, por ejemplo, el crecimiento del año pasado, que es 0.7, pues yo sé que es un crecimiento muy bajo, pero yo celebraría que crecimos en 2025. No sé, somos de los países que menos crecen en la OCDE. O sea, pero porque somos los países más grandes. No. O sea, también no tiene que ver. O sea, si nosotros nos podemos comparar con Brasil, que de cierta manera es como que el mismo tema ideológico y Brasil crece mucho más. No, yo sé, pero al final de cuentas no nos podemos comparar con otro país de Latinoamérica, de cierta manera, por el tema de la población. ¿O de la OCDE? Pero aún así... Hay casos en donde crecen más los países mientras nosotros estamos estancados. Sí, eso estoy de acuerdo. Nuestro crecimiento ha sido muy bajo desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, de hecho, yo creo que nunca hemos, no sé, pero nunca le hemos pegado a más del 4% de crecimiento. Eso te lo doy. Totalmente de acuerdo. Tenemos un crecimiento muy bajo. El año pasado, 2025, pues creíamos que íbamos a entrar en recesión por todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. No fue así. Crecimos un 0.7%, por arriba de las expectativas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y todo esto. Y para este año ayer sacaron que vamos a crecer un 3%. No creo, no lo sé. Y perdóname, a lo mejor volviendo al tema, o sea, ahorita hicimos la pregunta y yo hice una respuesta. Yo creo que tenemos una presidenta con alta aprobación, pero con un gobierno totalmente reprobado. Ahorita mencionamos seguridad. Para mí, totalmente reprobado. El gobierno López Obrador, más de 200,000 homicidios, desaparecen más de 40 personas al día. Desgraciadamente, en temas de economía, no crecemos. Tenemos más de 10 billones de pesos de deuda desde que está Morena. En temas de salud, hay 20 millones de personas que no tenían acceso a seguridad social en temas de salud, y ahorita hay 44 millones de personas. En temas de educación, todavía por la pandemia no nos podemos recuperar y hay más de 2 millones de niños y de jóvenes que todavía tienen un rezago educativo justamente por el tema del COVID. Y aparte, según encuestas educativas como PISA, que independientemente que traten de demeritar, nosotros somos de los países peores calificados con los peores sistemas de enseñanza en el mundo. De la OCDE. No, de la OCDE y del mundo. No, de la OCDE, porque la prueba PISA no se aplica a más. Y a lo que voy, y también incluso en temas de corrupción. Transparency International, Transparency en México dice que nosotros somos de los países con altos índices de corrupción y que con peores niveles de Estado de Derecho. De acuerdo, totalmente. O sea, a lo que voy es, nosotros tenemos una presidenta con alto nivel de aprobación que de hecho decreció mucho, pero con un gobierno totalmente reprobado. A ver, y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué entonces, si todo está tan mal, la gente está votando por Morena? Creo que obviamente hay muchas cosas en las cuales estoy completamente de acuerdo que hayan hecho. Tú lo mencionaste ahorita. El tema del salario mínimo, no lo puedo discutir. El tema de los aumentos a los descansos, no lo puedo discutir para nada. Con todo el tema laboral, pues. No, incluso por mucha presión de los doctores salió la semana pasada de que las jornadas médicas de las guardias bajó de 48 horas en el IMSS a 24 horas. O
O sea, eso es un logro histórico en el tema de medicina y creo que posiblemente Morena no sabe estos datos porque posiblemente no se los ponen en sus acordeones todos los días. Pero la semana pasada fue algo histórico, todavía no está en la ley, pero creo que es algo que es totalmente aplaudible en todos los sentidos. No pero creo justamente que sea así, pero... incluso el tema de las pensiones que ya existían, que una de las cosas que yo no estoy de acuerdo es que todavía no puedan ser universales, ese más es algo bueno. El problema es que... ¿No estás de acuerdo en que las pensiones sean universales? No, sí estoy de acuerdo. O sea, creo que es una de las cosas que hace falta. ¿Tú estás a favor de que los programas sociales se hayan universalizado? No, que se universalicen. Eso todavía falta. No, o sea, bueno, yo estoy hablando más en general. Los programas sociales... Creo que hace falta que se universalizaron. Sí, ¿Pero claro. ya se universalizaron? No, todavía falta, al final de cuentas. Y justamente ese es mi problema. Y que creo que la gente por eso está condicionada, porque está muy condicionado todavía al voto. O sea, lo que hace Morena, al final de cuentas, una perfecta manera de ejecución electoral, es tener condicionado a su parte del país con los apoyos sociales y demás. Y al final de cuentas también tengo que admitir que Morena viene de una transición política en México donde desgraciadamente las cosas no estaban bien y sí hacía falta un cambio. Y mucha gente por eso compró esa narrativa, se fue con ese movimiento. Después hicieron ciertas cosas que condicionaron el voto. Ahorita al final de cuentas es una dictadura perfecta, como mencionaban en el PRI en los 90s. No hables mal de tu aliado. No. Ya no somos aliados ahorita. Hoy. Solo por hoy. Pero lo que comento es de que está muy condicionado todavía el tema del voto. No hay una participación genuina. Hay un sistema democrático que justamente Freedom House menciona que México tiene una calificación de 59 de 100 y que es parcialmente libre en el tema de democracia. Nosotros nos encontramos entre los países 104, 107 de 208 encuestados con democracia, con mejor democracia. A lo que voy con esto es de que todavía hay mucho clientelismo, o sea, todavía hay muchos programas clientelares y todavía está muy condicionado el voto, y creo que Morena ha perfeccionado eso y justamente se puede reflejar en un caso muy cercano con lo que pasó en Oaxaca con el caso de la revocación de mandato. Se le fue completamente de las manos. ¿A quién? Al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. ¿Pero la ganó por mucho? No, ganó apenas por un margen de 50,000, 100,000 votos. O sea, cuando ellos buscaban 90, 95%. Ganó por más del 80% de los... No, fue muy cerrada. Me atrevo a decir que fue entre un 60-40, se le salió de las manos. A lo que voy es de que hay un hartazgo de la gente y se puede demostrar, independientemente que traten de decir con sus encuestas pagadas de que ellos van 8,000% arriba, etcétera, pues realmente hay un hartazgo que se puede ver en casos cercanos como Oaxaca. Y yo creo que son por esos factores en donde son condiciones del voto, programas clientelares y que al final de cuentas simplemente reforzaron lo que se hacía en el viejo sistema. Y como dice Diego Fernández de Ceballos, o sea, el PRI nunca se fue, simplemente se cambió de playera y se puso una playera guinda. Sí, pero pues es que todos, es que antes todo era el PRI. ¿Me explico? O sea, cuando dicen, no, es que ahí están todos los priistas. Pues sí, pues porque es la gente que se dedica a la política y antes todo era PRI. Ya ahorita nuestra generación sí va a poder decir... no, es que antes era panista, antes era de MC, antes era de Morena. Pero antes, o sea, mira, la generación de los grandes... Yo voy a hacer porque solo existe una comparativa. O sea, a ver, eso yo no estoy de acuerdo. Justamente en el ENSU, de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad en el país, 7 son gobernados por Morena. Sí, pero ¿cuántos municipios son gobernados por Morena en el país? No, claro. Y voy a lo siguiente. De los 10 municipios, con mayor efectividad y con mayor percepción de seguridad en el país, 7 son de la oposición. Serían ser 8, pero uno es del verde, así que eso se los vamos a dar a ellos. Okay. Y a lo que voy con esto es de que en los partidos de oposición, especialmente en el PAN, y si lo digo con todo orgullo y lo digo con datos en la mano, son de los mejores gobiernos municipales que se tienen. Sé que obviamente gobiernan mucho más Morena, pero los más efectivos y con mayor percepción de seguridad son de la oposición. Te lo doy porque el PAN siempre fue reconocido por tecnócrata. O sea, porque son muy técnicos, porque es gente que se fija mucho en estudios, en experiencia, en cosas de tipo. También creo que un error de Morena, bueno, no fue un error, sino fue una inercia. Morena ganó mucho, muy rápido, sí, y no tenía la gente capacitada para gobernar. Y eso se está viendo ahorita en municipios, en estados. Es más, yo siempre he creído que el día que Morena empiece a bajar,
va a empezar desde lo municipal a caer, ¿no? Sí, claro. O sea, por malos gobiernos locales, por malos gobiernos estatales y luego por malos gobiernos federales. ¿Por qué? Pues porque así va a empezar a dilucidar la gente quién es bueno, quién es malo. Pero también es un fenómeno que te digo, lo técnico era muy panista. Hoy creo que hay una izquierda muy técnica en el gobierno federal, más no en los gobiernos locales. Creo que mitad y mitad. O sea, Sí, está Juan Ramón de la Fuente, está Marcelo Ebrard. Está Harfuch, está Me atrevo a decir Alicia Bárcenas. Pepe Merino, Alicia Bárcenas, el de Agricultura, que fue presidente de la FAO. Sí, claro. O sea, Julio hay gente Verdaguer. muy técnica. También hay otras. Sí, claro. Pero Y es a lo que voy. O sea, creo que al final de cuentas, sí creo que la oposición, especialmente el PAN, tiene los mejores gobiernos técnicos y los gobiernos más efectivos en el país. Pero, y bueno, y a su vez, Morena compite nada más con un tema de popularidad en narrativa, pero que se les está cayendo. Y no, permíteme cambiar de tema. El propio PAN. Ayer que se tomó una foto, estuvo la gobernadora en una reunión de la GOAN. Sí, claro. Pues son 4 chícharos ya. O sea, antes veías una foto de la GOAN 6 años y eran 11, y antes las veías y eran 20. Hoy quedan 4 gobernadores del PAN. Y a ver, y eso lo admito mucho, o sea, porque al final de cuentas, yo dentro del partido creo que hubo sus errores fuertes. Y ahorita va acompañado de una propuesta de cambiar su proceso interno. Y yo creo que es incluso muy fue buena la acompañado de propuesta del Jorge nuevo Romero. PAN, ¿eh? Sí, O sea, claro, a mí se me hace muy bien. Es muy buena. Fortalecer su Vamos marca. a ver qué tal la ejecutan. Reconocemos los errores y al final de cuentas es el mensaje que queremos dar. Tratar de hacer un nuevo cambio y que al final de cuentas creo que poco a poco estructuralmente sí se está realizando. Porque, Bati, o sea, la idea es muy buena. Solamente lo que pasó es que al siguiente día de que dio la idea Jorge Romero ahí en México, al siguiente día aquí en Chihuahua dijeron que no era cierto. O sea, que sí iba a haber alianza, y luego que no va a haber alianza, y luego que sí iba a haber alianza. Creo que se debe haber las condiciones locales. Obviamente no justifico el hecho de la alianza, porque yo no la comparto, pero también entiendo las condiciones y la coyuntura que se dio en el momento. A ver, era un despegue impresionante, exponencial de Morena, y que creo que tratándolo de ver técnico, pues dijeron, pues alianza con el que sea a final de ganar. Creo que fue un error. Fue un error histórico, no tiene sentido, porque al final de cuentas creo que pierde toda credibilidad dentro de la propuesta de partido. Tú ahorita, durante el programa, criticaste al PRI y ahora es tu aliado, pues. No, y a lo que voy es de que y eso justamente... pasa con todos, no contigo. No, y justamente lo que voy es de que creo que se está tratando de hacer una plataforma distinta y que se ha anunciado y que están haciendo cosas diferentes dentro de la propuesta de la dirigencia de Jorge Romero, que totalmente aplaudo. Había errores, sí, lo estamos reconociendo también, y creo que sí hay una propuesta de cambio y creo que poco a poco la gente está dando cuenta. La cumplan. Y que al final de cuentas, en el contexto local, pues cada estado debe tomar las decisiones en temas de alianza. Ahorita, por lo pronto, nosotros estamos apostando por nosotros mismos. ¿Ya te registraste en la app? No, todavía no me registro como candidata. No. Todavía no. Todavía no. Son las frases. Oye, pues te voy a tener que invitar más seguido porque me gusta que me lleve la contra en cosas para el debate. Justo que se haga el debate. Porque cuando invitas pura gente que te dice que sí a todo, pues no está chido. Y aquí el chiste es discernir por dónde va y cuál es lo correcto, la vía correcta. Así que muchas gracias a Alejandro Batista. Muchas gracias a mí. Alex Bati, el famoso Bati pues bueno, del PAN, pero estás en muchos lados, en muchas actividades políticas, sociales y eso, y la neta, qué fregón. Muchas gracias también. Y muchas gracias a ustedes que me escucharon el día de hoy. Los veo, bueno, nos escuchamos o nos vemos, dependiendo, el lunes a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Miran Chond y les deseo un excelente inicio del fin de semana.